Buenos días, doctor. Mi nombre es Cristian Quinzo y yo voy a hablar sobre los músculos del cuello. Para dividir los músculos del cuello podemos separarlos en distintas secciones, que en este caso serían 5. La sección superficial, la infrahioidea, la suprahioidea, los escalenos y los músculos prevertebrales. Como los músculos superficiales tenemos 3 músculos: el trapecio, el esternocleidomastoideo y el platisma. Ahora, empezando con el músculo platisma, este músculo se origina por debajo de la piel que cubre al deltoides y al pectoral mayor. Este músculo presenta 3 fascículos de inserción, uno interno, externo y medio. El externo se inserta en la comisura labial, el medio en la línea oblicua externa del maxilar inferior y el interno en la región mentoniana. Ahora, ¿quién inerva al platisma? El platisma está inervado por la rama cervical del nervio facial. Está irrigado por la arteria facial, la arteria cervical transversa y la arteria supraescapular. La función del platisma va a ser extensor de la barba del labio inferior. Ahora bueno, continuando con el esternocleidomastoideo, el esternocleidomastoideo presenta 2 fascículos de origen, un fascículo external y un fascículo clavicular. El fascículo clavicular se origina en la cara anterior del manubrio del esternón y el fascículo clavicular se origina en el tercio interno de la clavícula. Ahora, estos fascículos se van a unir como tendón único y se van a insertar en la apófisis mastoides del temporal y en la línea curva superior del occipital. Ahora, el esternocleidomastoideo va a estar inervado por la rama anterior de C2, C3 y el nervio accesorio, e irrigado por la arteria cervical transversa. Sí, la arteria cervical transversa, la arteria occipital, la arteria tiroidea superior y la arteria auricular posterior. Bueno, ya sabiendo la inervación e irrigación, vamos ahora con el músculo de la parte posterior de la cabeza, que sería el músculo trapecio. Este músculo presenta varios lugares de origen e inserción, como por ejemplo, como se origina en la protuberancia occipital externa, en la línea nucal superior, en el ligamento nucal, en el ligamento supraescapular y en la apófisis espinosa de la vértebra C7 y todas las dorsales. Ahora, ¿dónde se va a insertar el músculo trapecio? El músculo trapecio se va a insertar en el labio superior de la espina de la escápula, en el acromion de la escápula y en el tercio externo de la clavícula. Este músculo va a estar inervado por la rama anterior del C3, C4 y el nervio accesorio, irrigado por la arteria cervical transversa. Bueno, ahora terminados los músculos superficiales, vamos con los músculos infrahioideos, es decir, los músculos que se encuentran por debajo del hueso hioide. Son 4 músculos que se encuentran en esta región: el músculo esternocleidoioideo, también conocido como esternoioideo, el homoioideo, que son, digamos, los 2 más superficiales, y los 2 un poco más profundos son el esternotiroideo y el tiroideo. Algo similar que tienen los músculos infrahioideos es que la mayoría, a excepción de uno, que es el músculo tiroideo, están inervados por el asa cervical, o sea, los nervios de C1 a C3. El tiroideo ya veremos cómo se inervará luego. Bueno, empezando con los superficiales, el origen e inserción de los superficiales es el esternoioideo, que es este músculo que se encuentra aquí, y el homoioideo. El esternoioideo también es conocido como el esternocleidoioideo. ¿Por qué? Porque el esternoioideo se origina en el dorso del manubrio del esternón y a veces presenta un fascículo para la clavícula. El esternoioideo se va a insertar en el borde inferior del cuerpo de hueso hioides y va a estar irrigado por la arteria tiroidea superior. Bueno, el músculo homoioideo es un músculo que presenta 2 vientres, uno inferior y uno superior. El vientre inferior se origina en el borde superior de la escápula y el vientre superior se inserta en el cuerpo del hueso hioides. Estos 2 vientres se unen mediante un tendón intermedio homoioideo. Este músculo está irrigado, el vientre inferior por la arteria supraescapular y el vientre superior por la arteria tiroidea superior. Ahora, terminados los músculos superficiales, por decirlo así, los 2 músculos más profundos es el músculo esternotiroideo, presenta un origen en el dorso del manubrio del esternón
y se inserta en la línea oblicua del cartílago tiroides. Va a estar irrigado por la arteria tiroidea superior e inferior. Ahora el músculo tiroideo. Este músculo tiroideo, como dije, es el único músculo que se inerva de una manera distinta, ya que se inerva por la rama directa de C1 y C2. Se origina en la línea oblicua del cartílago tiroides y se inserta en el asta mayor del cuerpo del hueso dioides. De igual forma está irrigado por la arteria tiroidea superior. Ahora, terminados los músculos infrayoideos, lo que continúan son los músculos suprayoideos. Los músculos suprayoideos son 4. El músculo estiloioideo, el digástrico, el miloioideo y el geniogloso. Empezando con el músculo estiloioideo, este músculo se origina en la apófisis estiloide, en la cara externa de la apófisis estiloide del hueso temporal y se inserta en la unión del asta mayor con el cuerpo del hueso ioides. Este músculo se inerva por el nervio estiloioideo, rama del nervio facial, y se irriga por la arteria occipital externa y la arteria auricular posterior. Bueno, ahora el músculo digástrico, como su nombre lo dice, es un músculo que presenta dos vientres, un vientre posterior y un vientre anterior. El vientre posterior se origina en la ranura digástrica dentro de la apófisis mastoide del hueso temporal y el vientre anterior se inserta en la fosilla digástrica en el borde inferior del hueso maxilar inferior. Ambos vientres están unidos por un tendón intermedio y este tendón intermedio también se une al hueso ioides mediante una expansión aponeurótica. Ahora, ¿cómo se inerva el músculo digástrico? El vientre posterior está inervado por el nervio facial y el vientre anterior se inerva por el nervio miloioideo, rama del nervio trigémino, y su irrigación, el vientre anterior está irrigado por la arteria submentoniana y el vientre posterior está inervado por la arteria por la arteria auricular posterior y la arteria occipital. Ahora, el músculo miloioideo. Este músculo se origina en la línea miloioidea en la cara interna del maxilar inferior y se inserta en el rafe tendinoso medio miloioideo y en el cuerpo del hueso ioides. Este músculo se inerva por el nervio miloioideo, rama del nervio trigémino, y se irriga por la arteria submentoniana, rama de la arteria facial. Ahora, con el músculo geniogloso. Este músculo se origina en la apófisis geni, en el dorso del mentón del maxilar inferior y se inserta en el cuerpo del hueso ioides. Este músculo se inerva por el nervio hipogloso y se irriga por las arteriolas de la rama lingual. Ahora, una función junto con el estiloioideo es que este músculo, el geniogloso, acorta el piso de la boca. En cambio, el músculo estiloioideo alarga el piso de la boca. Bueno, ahora continuando con los músculos escalenos. Los músculos escalenos son 3. Anterior, medio y posterior, como se puede ver aquí. Anterior, medio, posterior o anterior, medio y posterior. Estos músculos, la función va a ser de que sirven de flexión lateral de la columna y son inspiradores accesorios. La característica de estos músculos es que van a estar inervados por la rama anterior de C3, C4 del plexo cervical. Ahora, el origen e inserción del escaleno anterior. El escaleno anterior se origina conociendo ya la vértebra cervical, que la apófisis transversa presenta tubérculos anteriores y tubérculos posteriores. El escaleno anterior se va a originar en los tubérculos anteriores de la vértebra C3 a C6, es decir, 4 vértebras, C3, C4, C5 y C6. ¿Y dónde se va a insertar? Este músculo se va a insertar en el tubérculo del Lisfranc o en el tubérculo escalénico, también conocido, que se encuentra en la primera costilla. Ahora, en el escaleno medio se va a originar ahora en los tubérculos posteriores de casi todas las vértebras cervicales, que en este caso son desde la vértebra C2 a la vértebra C7. ¿Y dónde se va a insertar? Se va a insertar en la cara superior de la primera costilla y a veces puede presentar un fascículo para la segunda costilla. El escaleno posterior. Este escaleno posterior se va a originar en los tubérculos posteriores
de las vértebras C4 a C6, es decir, solo 3 vértebras. ¿Y dónde se va a insertar? Se va a insertar en el borde externo de la segunda costilla. Ahora, algo importante es que entre el escaleno anterior y el escaleno medio se va a formar una especie de un espacio por donde va a discurrir la arteria subclavia y el plexo braquial. Sí. La irrigación del escaleno anterior va a ser la arteria cervical ascendente, la del escaleno medio la arteria cervical ascendente y la transversa, y la del escaleno posterior va a ser solo la arteria cervical transversa. Bueno, ahora continuando con los músculos prevertebrales, recordando que son 4, el músculo recto lateral de la cabeza, el recto anterior menor de la cabeza, el recto anterior largo de la cabeza y el recto largo del cuello, o el longísimo del cuello, o larguísimo del cuello, también conocido. ¿Cuál va a ser la inervación de estos músculos prevertebrales? La inervación va a ser por el plexo cervical, que son las ramas anteriores de C1 a C4, y va a estar irrigado por la arteria cervical ascendente. El recto lateral de la cabeza se va a originar en la apófisis, en la apófisis transversa de la vértebra C1 o atlas, y se va a insertar en la apófisis yugular del hueso temporal. El recto anterior menor de la cabeza, se va a originar en la apófisis transversa de la vértebra C1 o atlas y se va a insertar en la porción basilar del hueso occipital. El recto anterior menor de la cabeza se va a originar en la apófisis transversa de la vértebra C1 o atlas y se va a insertar en la porción basilar del hueso occipital. Ahora, el recto largo de la cabeza se va a originar en los tubérculos anteriores desde la vértebra C3 a C6 y se va a insertar de igual forma en la porción basilar. La función de estos músculos, de los 3 que acabo de mencionar, va a ser de flexionar la cabeza. Ahora, el cuarto músculo, que es el larguísimo del cuello, longísimo del cuello, presenta 2 fascículos, un fascículo oblicuo y fascículos verticales. Los fascículos verticales van desde las vértebras cervicales superiores hasta las vértebras cervicales inferiores y las vértebras dorsales superiores. Y los fascículos oblicuos vienen desde las vértebras dorsales superiores hasta las vértebras cervicales inferiores y desde las vértebras cervicales superiores hasta el arco anterior de la vértebra C1 o atlas.